Bienvenidos a Leyendas de la Bruja. Esta noche escucharás una historia, una leyenda que te erizará la piel. La leyenda del vampiro del Panteón de Belén. Corría la segunda mitad del siglo XIX, cuando Guadalajara apenas se alzaba entre calles de piedra y faroles de gas. Pero esa calma se rompió con la llegada de un forastero, uno que parecía no pertenecer a este mundo. Decían que venía de Europa. Algunos aseguraban que de Hungría. Otros, que de los bosques sombríos de Transilvania. Lo único cierto es que nadie sabía su nombre. Apareció de la nada. Compró una casona antigua en el centro y se instaló solo, sin hablar con nadie. Vestía de negro, alto, elegante, de piel tan pálida que parecía hecha de cera. Su acento era extraño, su andar silencioso, y jamás se le vio durante el día. Poco después de su llegada, los rumores comenzaron entre los pobladores de Guadalajara. Algo oscuro cazaba por las noches. Gallinas fueron encontradas muertas, perros y borregos aparecían al amanecer completamente desangrados. Pero luego vinieron las personas. Una anciana fue hallada fría como el mármol. Un joven sepulturero tendido sobre una lápida, ambos sin una sola gota de sangre. Nadie sabía quién o qué estaba detrás, pero todos compartían el mismo sentimiento, miedo. Y en cada historia siempre se hablaba de él, el hombre pálido, el que solo salía por las noches. Pronto la ciudad entera entró en pánico. Nadie salía después del atardecer. Se escuchaban rezos desde las ventanas, las iglesias llenas, y los sacerdotes bendecían puertas con agua bendita. Pero los ataques continuaban, siempre con el mismo patrón, siempre dejando un cuerpo sin sangre. Nadie conocía bien el rostro de aquel hombre, pero lo veían pasear de noche, en silencio, con un andar casi flotante. No tenía amigos, no hablaba con nadie, y siempre desaparecía justo antes del amanecer. Fue entonces cuando las leyendas comenzaron a tomar forma. Algunos aseguraban haberlo visto caminar por los techos. Otros, que jamás proyectaba sombra. Una mujer dijo que intentó hablarle, pero al mirarlo a los ojos, sintió como el frío se le metía hasta los huesos. Los pobladores llegaron a la conclusión que era un vampiro, y tendrían que acabar con él antes de que él acabara con los habitantes de Guadalajara. Una madrugada, se organizaron y fueron hasta la residencia de aquel hombre, una casa vieja a unas cuadras del Panteón de Belén. Lo cazaron, lo amarraron y le clavaron una estaca de madera en el corazón. Llevaron su cuerpo al Panteón de Belén, lo enterraron y colocaron sobre él una enorme losa de piedra, para que el vampiro nunca más regresara. Pero lo más aterrador apenas comenzaba. Pocos días después de su entierro, los sepultureros comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes de su tumba. Rasguños, como si alguien intentara salir desde dentro. Pero con los días, un enorme árbol comenzó a brotar justo sobre su lápida. Sus raíces crecían retorcidas, gruesas como serpientes, como si buscaran amarrar algo o a alguien. El pueblo estaba seguro de que aquel hombre no estaba muerto. O al menos no del todo. Era un vampiro, y el árbol era lo único que lo mantenía cautivo bajo tierra. La historia se esparció como pólvora. Decenas de personas acudían al panteón solo para ver la tumba del vampiro. El árbol creció imponente, y los visitantes decían que al tocar su tronco, sentían un cosquilleo helado que subía por los brazos. Pasó el tiempo, y el árbol nunca se secaba, hasta que un día comenzó a morir lentamente. Las hojas se marchitaron, las ramas se quebraron y el tronco comenzó a pudrirse. Algunos aseguraron que intentaron talarlo, pero cada vez que el hacha golpeaba la madera, un grito ahogado se escuchaba venir desde la tumba y del árbol brotaban gotas de sangre. Y con el pasar de los años, la historia del vampiro se volvió una leyenda. Hoy en día, el árbol sigue ahí, seco, oscuro, pero aún en pie. La tumba no ha sido abierta, y aunque los guías del Panteón de Belén hablan de una antigua leyenda, hay quienes no se atreven a pasar por ahí de noche.
porque si el árbol cae por completo, el vampiro será liberado atemorizando de nuevo a los pobladores de Guadalajara. Bienvenidos a Leyendas de la Bruja. Aquí las historias no se cuentan, se invocan. Si te gustó el video, regálanos tu like, suscríbete y síguenos para más contenido escalofriante.